caso de Nicaragua Nocturno. Y es un placer poder compartir con ustedes la experiencia de la Cruz Roja Nicaragüense a través de esta plataforma de presentación, en el cual nosotros podemos mostrar que la Cruz Roja Nicaragüense se enfoca en la parte de gestionar los riesgos, así como también manejarlos y poder brindar acciones efectivas para reducir, mitigar, atender y también el enfoque de recuperación después de la situación de riesgo en la que estamos. El día de hoy entonces daré inicio a mi presentación y el tema es las acciones COVID-19 que la Cruz Roja Nicaragüense ejecuta. Mi nombre completo es Virginia Madrigal Iglesias, pertenezco a la Dirección Nacional de Socorro de la Cruz Roja Nicaragüense. Somos a nivel mundial un movimiento humanitario en el cual nos acompaña la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja y las sociedades nacionales de los diferentes países. Juntos, este movimiento hace muchas acciones humanitarias de carácter en apoyo a la población vulnerable en situaciones de riesgo, ya sea de diferentes tipos de riesgo, de origen natural, como sabemos, inundaciones, terremotos, sismos, tsunamis, deslizamientos, también otras situaciones como las creadas por el mismo hombre y también las epidemiológicas que hoy en este momento nos están ocupando a nivel mundial. Entonces, dar inicio con mi presentación. Cualquier pregunta que tengan, les solicito la puedan realizar después de la presentación para que yo pueda contestar correctamente y atenderlas todas. Bien, en principio es importante saber que estamos en un país multiamenaza. Estamos hablando de Nicaragua, ¿verdad? Tiene multiamenazas, característico, ¿verdad? Por una posición con bastantes volcanes y lagos, mucha agua, mucha área verde, el cual la situación de riesgo está dividida en tres partes. Una que es la del Pacífico, donde está una cadena volcánica y en donde hay también amenazas por erupciones volcánicas. Esto también genera muchos sismos y fallamientos locales a nivel del territorio y también la de las placas Copa y Caribe. En la siguiente fase del país tenemos la zona central y este está aunado por dos tipos de amenaza y en este particular tenemos el caso de lluvias y deslizamientos por la posición en altura en la que se encuentran. Y por tercer lugar, la zona del Caribe, la norte y la sur, que está el origen pues, de su amenaza son de origen de inundaciones, porque hay muchas tormentas, hay muchas ondas tropicales y también existen muchos huracanes, como todos pues, sabemos. En principio, contextualizar en el contexto de riesgo en el que se encuentra Nicaragua. Y lógicamente, todo esto mencionado de origen natural, están también las epidemias. En este caso, estamos hablando sobre la parte de COVID-19 de Nicaragua. Bien. Virginia, perdón que te interrumpa. Sí. Disculpa, acaba de conectarse la señora Hiromi Nay. Si podríamos, por favor, una vez más intentar que pueda darnos las palabras. Claro que sí. Adelante, señora Nay, bienvenida una vez más. Esperamos poder tener ahora poderla escuchar. Adelante. A ver si me escucha este momento. Perfecto, Ahora, adelante. Ya. Bueno, mil disculpas por haber intervenido en la presentación que ya había comenzado y muchas gracias, Patrick, por su consideración. Nuevamente, buenas noches a todos, estimados amigos de asociaciones de exbecarios, colegas de las oficinas de JICA y otros participantes en América Latina. Mil disculpas, tuve un problema de conexión, pero ahora sí, ya me doy cuenta y la próxima vez sale mejor. Eso es, prometo que la próxima vez sale mejor.
Bueno, mi nombre es Hiromi Nai, soy representante de la Agencia de Cooperación Internacional de la Japón, JICA, en Nicaragua. Es un placer para mí tener esta oportunidad de saludarles en esta red de alianza para enfrentar la pandemia. JICA Nicaragua y la Cruz Roja Nicaragüense hemos colaborado en algunas ocasiones anteriores, tales como dar una charla como hoy a los micros y pequeñas empresas en Nicaragua, o la práctica para prevención de los desastres naturales en comunidad, entre otros. Y para realizar estos eventos, la señora Virginia Madrigal, directora nacional de gestión de riesgo y salud de Cruz Roja, siempre ha jugado un papel importante para nosotros. La señora Madrigal participó al curso de entrenamiento Manejo del conocimiento del manejo de desastres para Centroamérica, ejecutado en JICA, Kansai, que quizás algunos de ustedes también fueron a Kyoto, Osaka, por ahí, y en 2019, y desde entonces ha sido gran amiga de JICA Nicaragua y también excelente miembro de la Asociación Nicaragüense de Ex-Becarios ANEJA en Nicaragua. En estos días de pandemia, la Cruz Roja ha venido luchando, apoyando, liderando para la población. No cabe la duda que la experiencia para enfrentar y atender para la COVID-19 que tiene la Virginia como director nacional de esta organización son fructíferos, que muchos de ustedes hoy obtendrán las nuevas ideas a introducir en sus trabajos, en sus hogares o instituciones. Para concluir, ya no voy a hablar mucho, ya voy a concluir, pero quiero felicitarles y mostrar mis respetos a todos los participantes de este seminario por su continuo esfuerzo para salir adelante en estos difíciles momentos. Muchas gracias por darme a esta oportunidad y también cuídense y espero verles en algún día sin ninguna preocupación de contagio en Latinoamérica. Buenas noches y adelante por favor, Virginia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora Nay. Adelante, Virginia, por favor. Muchísimas gracias y en nombre de la Cruz Roja Nicaragüense, presidente, comité ejecutivo y la dirección nacional, agradecemos la oportunidad que se le dio a la Cruz Roja por participar en este importante curso y en el cual pues obviamente los conocimientos están siendo puestos en práctica desde el regreso y a través de este tiempo. Bien, continuando con la presentación entonces, es un poco para también contextualizar lo que es la Cruz Roja Nicaragüense, quiénes somos. Bueno, la Cruz Roja tiene la visión de ser reconocida como una organización humanitaria de carácter voluntario con principios y valores en una cobertura a nivel nacional. Nuestra misión es contribuir a que las personas vulnerables fortalezcan sus niveles de resiliencia a través del desarrollo de sus programas, de sus servicios y los proyectos humanitarios que actualmente nosotros ejecutamos. Contamos con presencia en 32 filiales, es decir, en 32 diferentes lugares del territorio nacional, en departamentos principales y sus municipios, y contamos con un equipamiento de 83 unidades, que muchas de ellas han sido donadas por el pueblo de Japón y en coordinación con la Embajada de Japón, al cual también agradecemos. Y estos programas y estas acciones definitivamente son ejecutadas por sus 2.000 voluntarios que presenta la Cruz Roja Nicaragüense, voluntarios y voluntarias, y también el personal staff y técnico de la sociedad nacional como tal. Bien, ¿qué hace la Cruz Roja en la gestión de riesgo? Pues Cruz Roja Nicaragüense es una institución integrante del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, que todos conocemos aquí en Nicaragua, el SINAPRED, ¿verdad? Que me imagino que sus países están definidos por otro
tipo de nombre, pero es el mismo sistema nacional que logra reunir varias instituciones públicas, sector privado y organizaciones humanitarias como las nuestras bajo una ley. En este caso, la ley 337, que trabaja en función de fortalecer las capacidades para administrar las situaciones de desastre, que éstas impliquen un sistema de alerta temprana, porque sobre todo es muy importante la prevención, en donde se pueda preparar, de la misma vez reducir, mitigar y dar respuesta a estas emergencias o desastres de origen natural y de origen social, de origen económico y origen epidemiológico a través del empoderamiento y la transformación comunitaria, ¿verdad? Al fin de que se puedan reducir las pérdidas humanas y, lógicamente, también los recursos económicos. Las principales acciones a través de nuestro rol auxiliar es precisamente fortalecer las técnicas que se articulan a través de los territorios junto con las instituciones de gobiernos municipales, las instituciones de gobiernos locales, la comunidad como tal, y específicamente apoyamos también a la actualización de información sobre amenazas de diferentes tipos, como les hablaba, sismovolcánica, con el Instituto de Estudios Territoriales, en coordinación con muchas instituciones, y en este caso, cuando se trata de componentes técnico-científicos, también involucramos a las universidades. Y, lógicamente, pues nosotros, en conjunto con nuestro posicionamiento territorial, hacemos el canal de comunicación y aprendizaje para la población, específicamente a las más vulnerables. Apoyamos también en las evaluaciones de planes municipales de respuesta ante multiamenazas y también realizamos simulacros y simulaciones para poner en práctica nuestros conocimientos. Al igual que capacitamos, ¿verdad?, a los comités de barrios y sus respectivas brigadas con sus planes de respuestas locales. Lógicamente, también validados por estas acciones. Lo que implica también que nosotros a nivel nacional tenemos planes de contingencia para cada tipo de amenaza, como les hablaba, inundaciones, deslizamientos y sismos, y particularmente ahora un plan contingente en caso epidemiológico, como nos está llamando el tema del COVID-19. Y tenemos muchas líneas de respuesta desde monitoreo. Hoy cumplimos el día 111, la Cruz Roja Nicaragüense, desde el primer caso que emitió el Ministerio de Salud, el primer caso confirmado el 18 de marzo. A partir del 18 de marzo hasta esta fecha llevamos 111 días en continuo monitoreo y evaluando, ¿verdad?, la situación del país y ver de qué forma se puedan canalizar las acciones que realmente nosotros ejecutamos a través del territorio. La situación epidemiológica a nivel nacional, sabemos que el Ministerio de Salud es la fuente oficial, por el cual nos referimos a la fuente oficial en este día, hace un reporte semanal los días martes y hasta el día del 9 al 16 de junio corresponde a que nosotros tenemos, disculpen, 521 pacientes con COVID activos, ¿verdad? Tenemos 1.238 recuperados, hay un dato de 64 fallecidos y a nivel general pues hay una confirmación de 1.823 en el territorio nacional, ¿verdad? Entonces, esta es la situación epidemiológica por COVID en Nicaragua. Lógicamente, como en muchas condiciones de riesgo y amenaza, hay efectos de los cuales se están sintiendo en la actualidad como país. En este caso, las afectaciones a nivel nacional son varias, pero queremos mostrarles las que hemos identificado. Por ejemplo, hemos visto servicios médicos y medicamentos un poco limitados, ya sea por el miedo que tienen las personas para atender a diferentes tipos de sintomatología, precisamente porque a lo mejor carecen de equipos de protección, por tanto, pues eso limita un poco la parte de los servicios médicos. La falta de medicamentos corresponden a que tal vez los medicamentos que se traen de otros países, pues lógicamente estén varados o detenidos y no puedan pasar hacia o ingresar hacia el país. La otra situación que tenemos es el control fronterizo. Hemos tenido transportistas retenidos, lo que también genera un aumento, ¿verdad?, de propagación del virus por la concentración
de las personas por el problema de higiene, por el problema de agua, también efectos colaterales como inseguridad alimentaria entre ellos mismos, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las consecuencias. Lo otro son flujos de personas regresando de países a comunidades, es decir, hay puntos ciegos por los cuales no está, digamos, estrictamente el cumplimiento de la aduana, de la frontera, por tanto, entonces muchas personas pueden entrar en puntos ciegos y pues obviamente hace eso más vulnerable la condición de propagación de este virus. Y por supuesto algo muy importante que es la desinformación. La desinformación está haciendo mucho daño a través de las redes sociales, ¿verdad? Información tal vez, desinformación que a lo mejor no es oficial, una desinformación que daña a la comunidad y a lo mejor uno tal vez genera miedo, genera pánico, también estigma y discriminación, y esto pues es lo que está pasando de manera generalizada a través del territorio nacional y supongo que en todos los países igualmente pues funciona de esta manera. En este caso, nosotros como Cruz Roja Nicaragüense, en el primer y segundo escenario, realizamos muchas acciones a nivel nacional, pero enfocándonos en el primero y segundo escenario. Esto implica que los casos importados, ¿verdad? Ese era uno de los primeros escenarios, y los contagios por contacto de esos casos importados. Eso nos hace que estuviéramos situados en el escenario 1 y 2, ¿verdad? ¿Qué ha hecho la Cruz Roja Nicaragüense ante esta situación de este escenario 1 y 2? En principio, que la preparación para la respuesta a nivel de país es esencial para abordar las necesidades también de las comunidades afectadas. Y por eso es que nosotros hemos enfocado nuestras acciones en predecir, si poderlo decirlo de esa manera, prevenir, responder y hacer frente a estas consecuencias de este desastre y estas situaciones de crisis. Lo primero es que nosotros logremos un fortalecimiento institucional. Tenemos dos líneas de acción. Están las personas que están atendiendo la primera línea, son las atenciones prehospitalarias. Por tanto, es un personal, nuestros voluntarios, voluntarias y staff están en primera línea de riesgo porque están en contacto directo con pacientes de casos sospechosos, ¿verdad? Y entonces, en todo principio, pues el fortalecimiento institucional ha sido muy importante. Desde la obtención de equipos de protección para el personal de atención de primera línea y atención de segunda línea. En este caso tenemos un Centro Nacional de Apoyo Psicosocial, en la cual también atiende emergencias de índole médica y también psicológicas y psiquiatras. Entonces, por tanto, este equipo es importante que esté preparado con su equipo de protección y a la misma vez con su equipo de desinfección. Por tanto, hemos garantizado a través de nuestros colaboradores, socios del movimiento interno y externo, equipos de protección y también equipos de desinfección para nuestro personal de atención prehospitalaria, atención en segunda línea, así también como el personal administrativo. Seguidamente nosotros hemos reunido mucho con OPS, hemos tenido reuniones con ellos y nos han dado las pautas técnicas y lineamientos de bioseguridad para el personal de atención y nos han puesto criterios para poder nosotros atender casos sospechosos y traslados como tal. Uno, por ejemplo, lógicamente, en principio, que el personal esté completamente seguro. Dos, que tengan su material de equipamiento para desinfección completo. Tres, que las unidades presenten las divisiones entre cabina y colocación del paciente. Entonces, una cuarta sería tener un protocolo institucional. Y de esta manera nosotros podemos reducir el riesgo del personal nuestro, pero también el riesgo de contagio a los pacientes que podamos atender y trasladar. Si bien es cierto, nosotros atendemos accidentes de tránsito y emergencias médicas, sin embargo, nosotros no podemos darnos cuenta si la persona que atendemos que está accidentada no presente un problema, digamos, digamos síntomas de COVID, porque no lo podemos predecir. Por tanto, el personal que atienda accidentes y atiende emergencias médicas debe tener las condiciones necesarias de seguridad para el correcto traslado. Al igual que estas medidas, hemos tomado medidas para poder crear áreas de desinfección específicas en nuestras filiales.
Esto genera un costo alto de nuestra emergencia normal que solíamos tener, porque tenemos que adaptar las condiciones físicas y de infraestructura de nuestras filiales también. Entonces, entramos en un proceso de seguir estas normas técnicas de la OPS y no las hemos logrado en su totalidad en estas 32 filiales, pero por lo menos hemos tenido las principales filiales, que son las que brindan mayor servicio y las que están en contacto directo en ubicaciones fronterizas, como son, por ejemplo, Rivas, Chinandega. En el caso de Managua tenemos también Ocotal y Somoto, que son las filiales que están más cerca de los puestos fronterizos. A la par de esto, el personal de primera línea, es importante destacar que la atención psicosocial, la atención emocional de estas personas que están atendiendo esta emergencia, es importante darle seguimiento, es importante darle sesiones a estas personas, porque lógicamente existe miedo, y el miedo activa nuestro instinto de sobrevivencia y nos invita a protegernos de amenazas. Pero si esto es mal administrado, ¿verdad? El miedo puede convertirse en pánico y nos puede paralizar. Entonces, si no atendemos a nuestro personal con este tipo de situaciones, entonces no podríamos tampoco brindar una atención segura ante esto. Lo que se trata de alinear y promover en nuestros voluntarios y voluntarias es que darles una seguridad y una confianza, ¿verdad? Para poder atender pues esta emergencia. Y una de ellas, por lo menos, aunque sea una seguridad física, y en esta hablamos que suplimos con el equipo de protección personal, aplicados también a hacer los llamados de protocolos de bioseguridad. Entonces, en conjunto con las atenciones hospitalarias, también estamos soportando el apoyo emocional a nivel interno de la institución. En otros lineamientos, ¿verdad? Es importante que el personal de atención médica prehospitalaria pueda tener control de estas emociones y de esta manera pues tomar todas las medidas para evitar caer en pánico y también evitar pues discriminar o estigmatizar al personal o a la población afectada por contagio pues de COVID-19. Una de las cosas importantes que hemos logrado con otros socios internos del movimiento, específicamente con el Comité Internacional de la Cruz Roja, es el taller sobre manejo de cadáveres. Taller de manejo de cadáveres para el personal voluntario, staff, ¿verdad?, de la sede nacional, pero también con instituciones como Medicina Legal en el país, el Ejército de Nicaragua y Cancillería, y juntos hemos creado 4 sesiones sobre taller de manejo de cadáveres, ¿verdad? Es importante garantizar pues que debe tenerse un entierro o una atención digna, ¿verdad?, sobre este manejo, y entonces hemos incluido dentro de las líneas de acción de la Cruz Roja Nicaragüense la parte de manejo de cadáveres, ¿verdad? Y también las acciones de campaña que desde un inicio pues han seguido hasta el día de hoy enfatizadas, ¿verdad?, a través de medios radiales, medios televisivos, nuestras redes sociales, fuertemente, ¿verdad? También las visitas a centros, a lugares de pulperías o concentración de personas para pues poder sensibilizar a la población y realizar cambios de comportamiento, en este caso de agua y saneamiento y de higiene, que también es una de las líneas de acciones que nosotros pues, enfatizamos pues, y promovemos. Dentro de las personas alcanzadas al interno, pues hemos logrado que nuestros voluntarios se formen en promoción de la higiene. Por ejemplo, hemos dado sesiones de apoyo psicosocial, como les hablaba, hemos actualizado protocolos institucionales y se los hemos dado a conocer a nuestro personal que va a atender las emergencias. También medidas administrativas tomadas, ¿verdad? Porque somos una institución operativa en emergencias, por tanto hay que venir a trabajar. No nos podemos quedar en casa, y si nos quedamos pues hacemos un rol, pero debemos de estar aquí al frente de esto, por tanto las medidas deben de ser completamente estrictas.
Y pues hemos entregado equipos de protección, hemos hecho 4 entregas a través de las 32 filiales, ¿verdad? Y personal Estado, equipos de protección y kit de higiene. Y a lo externo, ¿verdad? Nosotros hemos beneficiado a nivel directa hasta el momento en estos 111 días de emergencia, 18.881 personas, ¿verdad? A través de acciones directas de la Cruz Roja, desde campañas, por ejemplo, desde control de temperaturas, promoción de lavado de manos, sanitización de vehículos, ¿verdad? Y de manera, entre marzo, abril, mayo y junio hemos trasladado 930 pacientes de casos sospechosos, ¿verdad? 503 representan a los departamentos y 427 a la sede nacional, es decir, Managua. Y decimos traslado sospechoso porque nosotros no podemos confirmar que tienen COVID-19, porque nosotros no hacemos pruebas de laboratorio, ¿verdad? Pero por tanto, cualquier sintomatología que el oficial reciba, ¿verdad? Según el protocolo, en donde se establezca que el paciente tiene dificultad respiratoria, que tiene tanque algún caso febril o si el paciente necesita tanque de oxígeno, hay un protocolo institucional que lo clasifica, ¿verdad?, como un posible sospechoso. Entonces, en resumen, nosotros tenemos por acá las acciones. Paralelo a esto, ¿verdad?, a través de otros socios hemos entregado paquetes de productos alimenticios a 3.300 personas directas. Esto han sido entre los transportistas varados en las fronteras y también a familias, ¿verdad?, que tienen condiciones de inseguridad alimentaria, como les mencionaba, esta es una de las grandes afectaciones. Por tanto, la parte de los efectos del COVID, precisamente muchas personas han perdido sus empleos y tienen poco acceso a recursos y por tanto también está comprometida su seguridad económica y alimentaria. Y también hemos entregado higienes a las familias, alrededor de 2.000 paquetes de higiene. Entonces, este sería el resumen de las acciones de la Cruz Roja Nicaragüense en este contexto. Como les hablaba del Centro Nacional de APS, ¿verdad?, CAPS, como le llamamos, hemos hecho 230 atenciones por psicología, y esto ahora tenemos la teleasistencia, porque obviamente no podemos hacer acciones presenciales, pero los estamos haciendo a través de teleasistencia. Hemos hecho 930 atenciones médicas y 110 atenciones psiquiátricas, como les hablaba, que es importante ir de la mano con las acciones prehospitalarias y también nuestro apoyo emocional, ¿verdad?, al interno y al externo del país. Todo esto que les mencionaba, estas acciones han sido coordinadas a través de todos nuestros socios, ¿verdad? Tenemos socios internos del movimiento, como les mencionaba, los socios externos humanitarios también, que nos han apoyado técnicamente y nos han apoyado económicamente, los socios externos gubernamentales, que a través de ellos auxiliamos en situaciones de las cuales pues tal vez ellos no tienen línea de atención, pero que sí la Cruz Roja Nicaragüense las tiene, y por tanto coordinamos con el territorio, y también socios externos corporativos, ¿verdad?, de responsabilidad social corporativa, y esto hace que la Cruz Roja Nicaragüense elabore un plan global en atención al COVID-19 y pueda llegar a más personas. Entonces el plan se va haciendo, y las líneas de acción se va haciendo más grande a medida que los escenarios vayan cambiando y que lógicamente el ingreso de los recursos vayan entrando y podamos desarrollar las diferentes acciones. Escenario 3 y 4. Escenarios 3 y 4 actualmente tenemos contagio comunitario, ¿verdad? Por tanto, la línea de acción cambia, ¿verdad? Desde las primeras acciones que hicimos. Entonces, estamos entre escenarios 3 y 4. Los escenarios 3 y 4 es una planificación de escenarios. No hablamos de predecir, pero sí podemos ver a través de otros países qué cosas han sucedido cuando están en estos escenarios y qué es lo que nosotros podemos encontrarnos estos próximos días, meses, para que nosotros podamos prevenir o evitar la propagación de casos en todo el territorio, ¿verdad? Crear medidas de preparación y atención para estas 32 filiales, ¿verdad? Sin embargo, pues nos encontramos con limitantes. Primero, el acceso a fondos, ¿verdad?, es limitado. La disponibilidad de los equipos de protección personal, es decir, los EPPP,
En principio, que no hay en el país, por ejemplo, no hay escasez de estos equipos. Segundo, pues la cadena logística y suministros a nivel internacional se ve con dificultad. Lo otro limitante es que parte de nuestro personal también pueda adquirir COVID, ¿verdad? Y entonces esto implicará pues que tengamos un poco personal para brindar respuesta ante la pandemia en todas esas limitaciones pues, que se nos pueden presentar. Y para esto pues construimos 3 y 4, la tercera pues es la rápida propagación del virus y colapso de los sistemas de salud. Este es un tercer escenario que vemos, por ejemplo los hospitales y las instalaciones de salud se comienzan a saturar. Ausentismo del personal médico da lugar a una falta de atención médica, hay más pánico, la discriminación está en su mayor auge y la difusión de la información errónea pues a través de rumores crea un daño pues en la población. Esto implica también una recesión económica y pérdida de los medios de vida. Y se nos une la combinación con otro desastre, ¿verdad? Desastre de emergencia, y esto complica más la situación y obviamente a cualquier actor de respuesta humanitaria, gubernamental y privada, pues hace que estemos alertas y ver de qué manera nosotros podamos estar pues ahí apoyando. Un cuarto escenario es que sobrepasa la capacidad de la Cruz Roja, es decir, en respuesta, y la respuesta humanitaria pues es limitada por las restricciones de viaje, la seguridad económica de los hogares se ve afectada, hay graves problemas de la logística global, ¿verdad? No tienen, digamos, la capacidad de responder a otras emergencias, es decir, si nos enfocamos en COVID, pero ¿qué pasa con inundación? ¿Qué pasa si hay un sismo? ¿Qué pasa si hay una erupción volcánica? ¿Y qué pasa con estas multiamenazas que tiene el país? ¿Cómo nosotros podemos plantear qué acciones vamos a tomar y de qué recursos vamos a administrar para no solo enfocar COVID? Tenemos que seguir adelante, tenemos que adaptar nuestros planes, adaptarnos a las condiciones y poder brindar esta atención a la población. Los desafíos, estábamos hablando ahora, ¿verdad? Por la parte meteorológica, inicio de temporada de invierno, ¿verdad? Y situación epidemiológica, no podemos olvidar que estamos en una temporada de invierno y que hay problemas respiratorios propios de estos meses, es decir, a través de los años anteriores, estos son los meses que se incrementan problemas respiratorios. Y también está combinado con una alta probabilidad de un brote de dengue. Y sabemos que el dengue en América Latina es bastante alto. Entonces, este manejo de eventos paralelos pues resulta un poco complicado, pero pues tenemos que seguir adelante. No podemos llegar a todas las personas, pero de lo más vulnerable a lo más vulnerable. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Entonces, próximos pasos, y es lo que estamos trabajando, pues en principio, el apoyo al personal voluntario y staff de nuestra sociedad nacional, de nuestra Cruz Roja nicaragüense, porque si son los primeros respondedores, pues lógicamente tienen que tener seguros médicos, ¿verdad? Atención médica especializada, acondicionamientos de área, transportes, equipos de protección, kits de desinfección, kits de higiene, y todos los requerimientos para que el personal esté preparado para responder ante esta emergencia. Entonces, una de las líneas es el fortalecimiento institucional, ¿verdad? El siguiente lineamiento para trabajar para estos escenarios sería una vigilancia de equipos de respuesta rápida e investigación de casos, es decir, tener, por ejemplo, mapeo de casos por zona, de acuerdo a la tendencia de propagación de la enfermedad, mapeo de acceso a las zonas de distribución, si por ejemplo hay que entregar alguna distribución de ayuda humanitaria, el apoyo psicosocial, tanto de los voluntarios, staff y también de las personas y familias afectadas. ¿Por qué no la realización de pruebas COVID, verdad? Por lo menos un laboratorio de pruebas rápidas. Se dice que el contagio se reduce si tenemos la capacidad de identificar a las personas que son posibles portadores del virus y que puedan ser atendidos de forma pertinente, oportuna, y puedan pues dar su tratamiento, pues o referirlo o contrarreferirlo al Ministerio de Salud o cualquier clínica que deseen ir. El abordaje y traslado de pacientes que den resultados a estos casos positivos. La tercera línea, según los escenarios, el manejo del confinamiento de albergues, de casos leves, ¿verdad? Y aislados familiares, evaluación y clasificación de pacientes, que se le llama triage, ¿verdad? El apoyo y cuidado a los enfermos de COVID, atenciones clínicas, domiciliarias,
pero según el contexto y el mandato que se tenga, pues en el nivel de país, el nivel de respuesta que pueda tener el sistema de salud. Y entonces recuerden que somos auxiliares, ¿verdad? Auxiliares, y que donde no esté el sistema de salud, pues podamos estar nosotros y no dupliquemos los esfuerzos, ¿verdad? Contar con servicios de aislamientos temporales en casos de confirmado, equipamiento, insumos médicos, y siempre volvemos a los kits de higiene y de protección, porque tenemos que tener presente que debemos de proteger al personal que está atendiendo. La siguiente línea es la tercera: apoyo en seguridad alimentaria, medios de vida y cash transfer, va desde los bonos de alimentos a la población más afectada, restablecimientos de negocios y nuevos planes. En este caso también hemos dado cash transfer a través del programa del Centro de Apoyo Psicosocial a 300 familias, pero lógicamente de acuerdo al escenario, pues obviamente van a ir saliendo más población afectada. La penúltima línea, transporte y manejo de cadáveres, ¿verdad? Da una situación de un escenario 4 y implicará formación especializada de manejo, equipos de protección para el manejo de cadáveres, adquisición de bolsas para cadáveres, dónde vamos a transportar cadáveres, porque si bien es cierto, no es mandato de la Cruz Roja Nicaragüense, nosotros transportamos personal para salvar cadáveres, no transportamos en unidades, pero recordando que la parte de nuestro socio, por ejemplo, del movimiento del Comité Internacional, y dado una situación que sobrepasa la capacidad del sistema para realizar esas acciones, pues entonces entraríamos en acción. Y los kits siempre, ¿verdad? Higiene y desinfección, que son importantes, y algo súper importante, hablábamos de las sesiones de APS, alguien que maneja cadáveres, que maneja personas con enfermedades, pues necesita sesiones de apoyo psicosocial, ¿verdad? Para evitar pues una afectación emocional en su cotidianidad. Y la última línea, ya de cara más a la ya recuperación, digamos así, y también durante la pandemia podemos hablar de acciones de saneamiento y desinfección de lugares públicos. Y, por ejemplo, nuestras líneas podrían ser, son construcciones de puntos de lavado, actividades para el tratamiento de agua a nivel domiciliario, ¿verdad? Desinfección de espacios locales y establecimientos, acciones de agua y saneamiento enfocadas en control de infección, adquisición, volvemos con la adquisición de equipos de protección y adquisición de equipos de saneamiento. Recordemos que como se nos une paralelamente el foco de dengue, se nos une chikungunya, Zika, y entonces obviamente pues hay que hacer acciones de saneamiento, pues, y adquirir equipos y combatir pues este otro tipo de afectaciones que tenemos. Y los kits de desinfección, ¿verdad? Y kits de higiene a nivel pues, general. Por eso es importante pues, que no obviemos que tenemos muchas situaciones que nos amenazan pues, a nivel nacional, a nivel internacional, y que debemos de estar lo mejor preparados para no enfocarnos en esto, sino un manejo sistémico de las emergencias, un manejo integral de las emergencias y los desastres. Y esto implica el apoyo y la suma de muchos actores que se pueden involucrar, voluntarios sociales, desde nuestras casas. Desde la manera que nosotros prevenimos, estamos haciendo acciones positivas. Desde la manera que nosotros nos cuidamos, ayudamos a reducir la propagación del virus, desde nuestras casas, desde seguir las normas, los protocolos que nos brindan el ministerio, por ejemplo, OPS u otras instituciones que hacen campaña, ¿verdad?, para reducir. Y recordar de que siempre utilizar y obtener información base, una información oficial, es decir, no cualquier información del Facebook, cualquier información que encontremos, ¿verdad?, por ahí, sino más bien enfoquémonos en acciones que pueden contribuir a mejorar nuestro sistema físico, pero también nuestro sistema mental, y que nos ayude a enfrentar positivamente esta situación. Pues. Entonces, esto sería lo que la Cruz Roja Nicaragüense con todos sus voluntarios realiza, ¿verdad?, para hacerle frente a esta pandemia COVID-19. Gracias. Por acá llega mi presentación. Si tienen algunas preguntas, con muchísimo gusto yo les estaré atendiendo. Muchísimas gracias, Virginia. Bueno, ahora abrimos el espacio para preguntas. Los que gusten, por favor, pueden
hacer uso de la palabra o en su caso mandar la pregunta escrita mediante el chat. Así que adelante, por favor. Patri, Juan, adelante. buenas noches, Patri. Un saludo cordial a todos los que participan de esta reunión, en todos los que están en Latinoamérica, en Centroamérica. Felicitar a la arquitecta Virginia Madrigal por su excelente exposición. Las preguntas son las siguientes. Quisiera saber cuántos ciudadanos son en Nicaragua. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mencionaba en una de las diapositivas sobre el tema de infectados, sobre cuántas personas han fallecido. No escucha. No se escucha. Lo pueden escribir. No sé si lo pueden escribir, tal vez. Aló, Virginia, ¿me copias? Escucho. Escucho. ¿Lograste escuchar la pregunta de Juan? Solamente escuché cuando dijo cuántos habitantes había en Nicaragua y no escuché más nada. Bueno, vamos a pedirle a Juan que por favor mande la pregunta vía escrita. Podemos aprovechar. Mientras tanto, Isaac Kukoc nos pregunta: ¿se ha estructurado un perfil epidemiológico del COVID en su país? Buenas noches y muchas gracias. Virginia, ¿me copiaste? No. Isaac No sé. Kukoc nos pregunta si se ha estructurado un perfil epidemiológico del COVID en su país. Que si se ha estructurado un perfil epidemiológico. Cuando hablas de perfil, estructura de perfil epidemiológico es definir la parte de sintomatología de pacientes y de identificar si son caso leve, caso moderado, caso grave. ¿De eso se está refiriendo? Perfecto. Rosa Melo de Colombia pregunta: ¿cuándo se dispararon los casos en Nicaragua? Puede ser un país con el más bajo nivel de contagios. ¿Qué pasó? Bien, el primer reporte emitido por el Ministerio de Salud, es decir, el primer caso reportado, confirmado de COVID fue el 18 de marzo del 2020, ese fue el primer caso reportado. En ese particular, diariamente el sistema de salud, que es el MINSA, ¿verdad?, emitía diariamente los reportes. Entonces, ese fue el primero. Cuando se comenzaron a hacer un brote mayor fue en la semana de mayo. En la segunda semana de mayo comenzaron a incrementar los casos de COVID. Fue como una curva bastante plana en un inicio, desde marzo, y pasó a abril y después saltó a mayo, que fue el caso de brote comunitario en el país. Entonces, ese fue el comportamiento que se refirió a nivel nacional y en las declaraciones oficiales del Ministerio de Salud junto con la Organización Panamericana de la Salud que está en el país también. Muchas gracias. Loren Ruiz pregunta, estimada expositora, para preguntar si se presentaron problemas de agresión al personal de la Cruz Roja y cómo lo manejaron. Problemas de agresión no se presentaron en la Cruz Roja, es decir, digamos, o lanzar piedras o quemar las unidades o ponchar las llantas, ¿no?
pero en algunos departamentos lo que se hizo fue como una estigmatización del personal de salud. Es decir, como los muchachos los transportan pacientes de cualquier tipo, ¿verdad? Entonces, creció una estigmatización en algunos departamentos, salían en las redes sociales cosas como que el personal de Cruz Roja estaba contagiado, que las unidades tenían COVID, y ese tipo de agresiones en las redes sociales que suelen notar, pues, y eso fue lo que pasó en algunos departamentos, no en todos, pero agresiones al personal como tal, físicas no, y tampoco a las unidades, de momento no. Y nosotros lo que podemos, la manera como afrontamos en la parte de las redes sociales fue responder por nuestros medios oficiales, nuestra página web y a través de comunicados locales en donde están las filiales, emitiendo la nota, ¿verdad?, en respuesta a tal comentario, pues que el personal estaba en perfectas condiciones y que tenían pues los equipos necesarios para poder atender y pues evitar pues el contagio. Cabe destacar que la Cruz Roja Nicaragüense, antes de decir, bueno, voy a trasladar este caso sospechoso, se preparó. Por eso yo les dividí las líneas de acción en dos partes, en el primer y segundo escenario, que donde estaba el contagio exportado y en donde le dio la oportunidad a la Cruz Roja de formular un plan global, de invitar a sus socios y colaboradores para que apoyaran a la ejecución de ese plan, y una de las primeras líneas, como les hablaba, era el fortalecimiento, y esto implicaba el equipo de protección para el personal de primera y segunda línea, así como los kits de desinfección, como las divisiones en las unidades, que son criterios para atender casos, según lo destinó pues OPS en ese momento y en esas coordinaciones. Perfecto, vamos a invitar a Juan, por favor, si no logramos copiar tu anterior participación, si puedes repetir, Juan, por favor. O en su caso, querido Juan, podernos mandar la pregunta por escrito. Tenemos otra pregunta de nuestro amigo Ben Quintero. Aló, Patrick, aló. Adelante, Juan, te escuchamos. Sí, bueno, yo hacía la consulta a la arquitecta referente a el tema de los ciudadanos en Nicaragua, cuántas pruebas tanto rápidas o moleculares se hacen ahí, el tema de las camas para hospitalización y la UCI, cómo están abasteciendo el tema de los alimentos básicos, los exportan o los producen ahí. La Cruz Roja atiende a nivel de país o es específicamente en algún lugar del mismo Nicaragua, y que si hay involucramiento del sector público y privado en cada una de las acciones que están realizando en general, ante que han hecho, las estadísticas a niveles de registros, las respuestas rápidas que ellos que están teniendo. Entonces, si bien es cierto, a nivel de todos los países hay un problema latente que es la parte económica, pero ya que esta organización de la Cruz Roja ha ido de manera escalonada, nos gustaría saber también cómo han ido implementándolo, ¿sí? Porque han sufrido una serie de procesos a nivel general y quisiéramos saber para poder replicarlo, porque acá en Perú, por ejemplo, lo que hace la Cruz Roja y en Nicaragua se llama, es el área de defensa civil, que es tarea de todos. Entonces, queremos ver de qué manera, por ejemplo, acá podemos ir implementando ciertas acciones que me parecen muy bien por parte del país de Nicaragua. Con referente, gracias por las preguntas, trataré de contestarlas de acuerdo a lo que me comunicaste. En principio, todo lo que es manejo de hospitalario, manejo de camas y todos los suministros médicos, eso lo tiene establecido pues el sistema de salud, ¿verdad? No lo ve la Cruz Roja Nicaragüense.
para contestar la primera pregunta, las declaraciones oficiales que hemos tenido es que el país tiene el Ministerio de Salud y el país como tal tiene la capacidad hasta el momento de atender a las personas que tienen casos sospechosos, alguna sintomatología y que están contagiados de COVID y que pueden utilizar estos ventiladores que son necesarios para el tratamiento y que hasta el momento pues no ha sobrepasado la capacidad de respuesta del gobierno y del sistema de salud, por tanto pues esa es la información que todos manejamos. En segundo lugar, en la parte de alimentos que mencionaste, hasta el momento pues Nicaragua es una tierra bastante fértil, pero cosecha frijoles, arroz en monocultivo, hay frutas, verduras y por tanto pues esta parte de suministros no se han visto escaseados. En un primer momento, por el pánico de las personas, es decir, el primer caso de contagio y la siguiente semana, la población entró en pánico y llegó a los súperes, a los mercados, a saturarse, a llevarse mucha cantidad de alimentos, en donde tampoco no le daba tiempo o no le daba la cantidad a otras personas para poder comprar, y entonces la cadena de suministro se vio un poco saturada y afectada. Sin embargo, pasando las primeras 3 semanas, cada comercio de adquisición de alimentos como súperes y mercados y demás medios de alimentos pusieron normas estrictas para las ventas de productos. Por ejemplo, están establecidos lineamientos para compra. Usted puede comprar solamente tantas libras de arroz, tantas libras de frijoles, usted solo se puede llevar tantas libras de carne. O sea, usted puede tomar 2 litros de alcohol, 2 libras de cloro, usted no puede llevarse toda la cantidad que hay en el súper porque hay que abastecer a las demás familias. Entonces, eso está en este momento pues controlado, no hay escasez de alimentos. Lo que sí hay por la parte es de los insumos de tipos de protección, como mascarillas, como guantes, como batas quirúrgicas, son los materiales y los insumos que están un poco escasos, estamos un poco escasos en ese momento, pero que los precios lógicamente se fueron incrementando. En ese particular sí hubo problema en el inicio. Con la parte de los costos, pues seguimos con el problema de una mascarilla, por ejemplo, que costaba un Córdoba, 2 Córdobas, estamos hablando que una mascarilla puede andar por Córdoba, es decir, $1 pues una mascarilla, pues, cuando contaba súper menos. Entonces, la caja puede andar por $30, la mascarilla. Entonces, todos esos precios pues lograron, se incrementaron y lógicamente por eso hay afectaciones económicas y también hay reducción de empleos y esto hace que las personas y las familias no tengan acceso a alimentos, pero no es por falta, digamos, de escasez en este momento, pero sí es por falta de poder adquisitivo económico, pues, de dinero. En cuanto a cómo hacemos las acciones y que si se involucran otros socios, explicaba en la presentación que la Cruz Roja Nicaragüense es auxiliar de los poderes públicos. Estamos dentro del marco de una ley, nos rige, estamos bajo la cobija de una ley llamada 337, que es el Sistema Nacional de Prevención de Desastres, en donde le da un protagonismo a la Cruz Roja legalmente de poder accionar, de poder coordinar con socios gubernamentales, con socios locales y con socios estratégicos como por ejemplo el sector privado, ¿verdad? Que es un socio estratégico, el sector, el socio por ejemplo comercial, el socio institucional, el socio que pertenece a los organismos no gubernamentales o socios humanitarios. Y la idea es precisamente esto, que seamos un apoyo a sectores. Es decir, somos donde no puedes abarcar el sistema, por ejemplo, de defensa civil, como mencionaste, y solo puede abarcar 5 territorios, entonces se han descubierto 10 territorios. Bueno, tal vez de esos 10 la Cruz Roja Nicaragüense puede apoyar en 2 territorios de acuerdo a la capacidad de recursos humanos y económicos que pueda dar esta respuesta. Y si no, se consigue por medio de otros socios privados cubrir la otra parte y la idea es que exista esa complementariedad de cubrir necesidades. No vamos a trabajar en el mismo lugar que trabaja otra persona porque entonces estaríamos duplicando la ayuda y entonces estaríamos dejando por fuera a otros tipos de personas vulnerables. Nosotros tenemos el espacio
la Cruz Roja Nicaragüense tiene establecido convenios, marcos con instituciones de respuesta y también instituciones públicas, sector privado y ONG de manera general. Y esto hace que la Cruz Roja llegue donde nadie puede ir, donde otro socio, digamos, humanitario, pues no puede llegar, precisamente porque estamos cobijados bajo esta ley y pues tenemos tenemos toda la legalidad de poder aportar, entrar al territorio y coordinar desde la localidad. Por eso es importante decir, existe una sola Cruz Roja nicaragüense, una nada más a nivel nacional, y hay seccionales o filiales, es decir, cruces rojas pequeñitas en los departamentos del país que tienen sus estatutos y lineamientos de una sede nacional, es decir, el órgano central está en Managua, en la cabecera departamental, la principal, y de ahí se establecen todos los lineamientos hacia los departamentos. La propia Cruz Roja de Masaya, que es un departamento, coordina con sus actores locales de Masaya, la de Matagalpa coordina con sus actores locales de Matagalpa, y entonces cada Cruz Roja, cada filial de Cruz Roja hace el trabajo comunitario, territorial, institucional y sector privado para ejecutar estas acciones. Por eso es que podemos llegar a muchas partes del país, porque estamos hablando de 32 filiales a nivel nacional. 2.000 voluntarios que hacen transmitimientos. Patrick, discúlpame, Patrick, una última consulta. La Cruz Roja allá en Nicaragua, debido en el caso de los mercados y terminales terrestres, últimamente a nivel del mundo se ha visto que al mayor porcentaje de contagiados por COVID se presenta en los mercados y en los terminales terrestres. ¿Tiene injerencia la Cruz Roja en el sentido de prevenir toda esa situación? ¿Han tomado alguna acción? ¿Coordinan con los gobiernos municipales de Nicaragua? Sí, uno de los lineamientos, de las acciones que estamos haciendo es precisamente con un equipo de respuesta rápida, es decir, voluntarios de cada filial seccional, llevar el mensaje a comercios, a mercados, a gasolineras, a restaurantes, a farmacias, a todos los sectores en donde podamos promover los cambios de comportamiento, en este caso hábitos de higiene, por ejemplo, esto se llama promoción de la higiene y salud, y la parte de saneamiento, es decir, nos equipamos con bombas manuales, con kit, por ejemplo, de amonio cuaternario, que implica un químico para desinfectar espacios, superficies, y coordinado con la alcaldía municipal, la alcaldía local, bomberos, defensa civil, líderes comunitarios, se reparten tareas y se van a los sectores a hacer acciones de campaña, ya sea llevando mensajes a estos sectores y también acciones ya más concretas y directas, como por ejemplo desinfectar las caminatas, desinfectar los espacios públicos. Se ha hecho en varias filiales, pero eso se hace coordinado. Nosotros no podríamos hacer nada si no está coordinado. Todo está coordinado y es un trabajo en conjunto. Trabajamos en conjunto con los sectores y sí lo hacemos. Muchas gracias, arquitecta, por las respuestas. Gracias. Muchas gracias, Virginia. Vamos a ceder la palabra a nuestro amigo Ben Quintero. Ben, ¿estás conectado aún? Por favor, tienes la palabra porque he visto que escribiste bastante y creo que va a ser más didáctico que tú nos puedas decir. Adelante. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Adelante. Hola para todos, un placer. Lo estoy viendo desde Caracas, Venezuela. Soy becario de la YAICA, Venezuela. Virginia, te felicito por tu ponencia y al equipo humano que está detrás de esta organización. Mi pregunta era bastante extensa y bueno, la envié por pedacitos porque no cabe
por escrito, pero la voy a hacer directamente desde acá. Nosotros en Venezuela tenemos un portal web que maneja el Estado venezolano, que se le conoce como el Carnet de Patria, y allí las personas pueden registrarse si tienen alguna síntoma, o si tienen algún síntoma con respecto al COVID, y poder nosotros, bueno, el Estado, mejor dicho, poder planear unas estrategias para dar respuesta a esto. Pero más allá de eso, yo quería preguntarte, Virginia, desde el punto de vista desde la autogestión comunitaria, ¿qué están haciendo las comunidades en Honduras para autogestionarse en materia de gestión integral de riesgo de desastre? Creo que vi en tu presentación al inicio que habla sobre el sistema, según artículo, creo que es 334. ¿Qué siendo SINAPRED con respecto a esto? ¿Cómo está formando a las comunidades a autogestionarse en este tema que nos ha generado, pues, un asombro absoluto a nivel mundial? Esa es mi pregunta. Gracias. Sí, el SINAPRED tiene estructuras principales, que es a nivel, digamos, de los técnicos de la cabecera departamental de la capital, por ejemplo. Hay una estructura que te mencioné llamada SINAPRED de la ley 337, SINAPRED somos todos, se llama, ¿verdad? Porque todos estamos involucrados. Entonces, esa estructura se desprende de técnicos de enlace. Estos técnicos de enlace representan a una institución una institución pública. Estos son técnicos de enlace en situaciones de desastre de cada institución. Y en allí entramos la Cruz Roja, pero como auxiliar, y tenemos un técnico de enlace en esta parte de técnicos de enlace en situaciones de desastre. Esos son los que el sistema hace todo lo que es el monitoreo y todas las coordinaciones a nivel nacional. Seguidamente de esta estructura nacional bajan estructuras municipales que están valga la redundancia, en los municipios. Y hay otra pequeña estructura que también técnicamente está formada para responder, o es el enlace para responder a situaciones de riesgo en sus localidades. Luego están los departamentos y están las alcaldías municipales. Y estas alcaldías municipales también tienen sus técnicos de enlace para desastres, llegan al territorio. El territorio son las comunidades. Entonces se hace a nivel nacional todo el análisis de riesgo del país. En el caso de cada departamento, el análisis de riesgo del departamento, el análisis de amenazas, se hacen identificaciones con las comunidades, de identificar puntos críticos de su departamento, es decir, cuál es la zona de inundación, cuál es la zona de deslizamiento, de derrumbe, cuál es la vulnerabilidad de las casas, sus condiciones de pobreza. Y se hace todo un estudio acompañado técnicamente del Instituto de Estudios Territoriales, en compañía de actores como universidades, técnicos científicos, compañía de la Cruz Roja, que se consiguen también fondos para poder levantar condiciones de vulnerabilidad de cada zona, y a través de esta identificación de amenazas y de riesgos se elabora un plan a nivel municipal, es decir, a nivel de cada territorio. Este plan de gestión de desastre tiene acciones para hacer respuesta ante situaciones de emergencia y de crisis, haciendo priorización con la cantidad de población más afectada, desde grupos etarios, de personas con discapacidad, adulto mayor, y se tiene un registro de todas así como las condiciones también, las personas que sufrirían o la cantidad de personas que se verían afectadas, ya una preidentificación. Cuando tienen todo este mapeo y se tiene este plan que se actualiza anualmente, entonces se trabaja con líderes comunitarios, se llama los COBAPRED, que son los comités de barrios de prevención de desastres. Cada comité tiene un barrio a cargo, y este COBAPRED lidera con otros pequeños líderes de los barrios la respuesta a estas situaciones de emergencia que pueden enfrentarse en su zona. Y si digamos son zonas críticas, tiene que haber un referente para inundación, un referente para salud, un referente para atención prehospitalaria, alguien para poder rescatar, alguien para controlar incendios, y se hace una formación de cada referente en los barrios, que a la hora, digamos, de un terremoto, cada líder hace su trabajo, es decir,
nadie los llama, nadie les dice llégate vos, no, cada quien en su plan local y en su plan familiar ponen en ejecución, es decir, se activan ellos solos, se reúnen, se evacúan a un punto y cada quien tiene una responsabilidad en la cual usted la puede encontrar en su plan de respuesta local. De esta manera se gestionan las acciones de la comunidad y de esta manera también se involucran a las comunidades que sean los protagonistas de su propio desarrollo, los protagonistas de su propia resiliencia, se crea resiliencia en los barrios, se crea resiliencia en las comunidades para que ellos puedan responder ante estas situaciones por sí solos. La Cruz Roja no va a poder atenderlos a todos en una situación de desastre, entonces lo que hace es capacitar, por ejemplo la Cruz Roja capacita a estos líderes y hacen formaciones para estos líderes y los otros pobladores pues, de la zona. Y de esa manera se va fortaleciendo y así se integra. Hay un sistema integral llamado COAPRE y ellos son los que implementan acciones y hacen simulaciones y hacen simulacros. Y están a cargo de organizarse entre ellos para poder ejecutar estas acciones. Así se hace por acá. Muchas gracias, Virginia. Mandamos un gran saludo a nuestros amigos de ABEXJA de Venezuela. Un gran saludo a nuestra presidenta de Venezuela, Miriam Suárez. Tenemos otra pregunta, querida Virginia, de nuestra amiga Cielo Belandia. ¿Cuánto es el porcentaje de población recuperada y cuál ha sido el tratamiento de recuperación más efectivo? Muchas gracias. Bueno, el porcentaje, ahí andaban las cifras que nosotros teníamos por allá, creo que el porcentaje andaba por 549, ¿verdad? De los 1.833 casos confirmados, ¿verdad? No, pero mejor vámonos a ir a la lámina que me dice, no, hasta arriba, ahí. Entonces, por ejemplo, teníamos 1.823 casos confirmados. De estos casos confirmados hay 1.338 recuperados. Entonces, según la cifra, pues casi todos están, la reportada, ¿verdad? Con los casos afectados casi están recuperados, según la fuente oficial, ¿verdad? Del país. Entre los tratamientos, por ejemplo, que nosotros conocemos, porque no les podríamos decir, porque no es una receta que está impresa pues, en cualquier lado y que se pueda hallar, porque una de las recomendaciones es no automedicarse, ¿verdad? Entonces, pero por ejemplo, sí hemos conocido de algunos tratamientos como antibióticos que contribuyen y combaten pues, el virus, ¿no? Entonces, todos los que son, por ejemplo, con bióticos para infecciones por faringitis, por amigdalitis, por neumonías, este tipo de patologías están siendo tratadas con este tipo de antibióticos, por ejemplo. Eso es lo que básicamente pues tenemos en conocimiento. Y pues las pastillas comunes de sintomatología, pues, que son para la fiebre y para los dolores pues, musculares que pueda dar. Básicamente es lo que conocemos hasta el momento, pero va a depender de cada caso y del nivel de riesgo que lleve. Nosotros somos prehospitalarios, nosotros estabilizamos al paciente, nuestro deber es lo más pronto posible llevarlo al centro asistencial, atenderle su presión, estabilizarle la presión, estabilizar el azúcar, se hacen pruebas de glucosa. Si se descompensa, pues ese es el tratamiento que le damos, no administramos medicamentos y lo que hacemos es que le llevamos y lo garantizamos con vida al hospital. Una vez estando en el hospital, pues dependiendo del estudio que tenga, de las condiciones de leve, moderada y grave, entonces el personal de salud atiende. Generalmente las leves los mandan a casa, llega el leve, le hacen la prueba y después, dependiendo de la sintomatología, lo mandan a casa unos 21 días. Esas son las acciones que se están haciendo. Y si es moderado, pues toma un tratamiento interno, y si es grave, pues es otro tipo de tratamiento. Entonces están clasificados en esos tres tipos. Y eso es lo que conocemos sobre el tratamiento, pero como les digo, pues no se pueden automedicar, no es conveniente automedicarse, lo importante pues es que
el médico te diga qué es lo que va a tomar de acuerdo a la condición que tenga la persona. Perfecto, muchas gracias. Nuestra amiga Loren Ruiz nos pregunta, ¿disponían de una matriz de EPPs por puestos de trabajo para atender la pandemia? ¿Y cuál fue el grado de aceptación por los involucrados? Perdón, disponíamos de... ¿Disponían de una matriz de EPPs por puestos de trabajo para atender la pandemia? ¿Y cuál fue el grado de aceptación de los involucrados? Ok. En un primer momento solo teníamos los equipos básicos, como te decía, lo que comúnmente atendemos en las atenciones hospitalarias, los guantes, pues en algunos casos dependiendo mascarillas, si por ejemplo presenta síntomas de tos o digamos de tuberculosis o algo que son los casos que se pudiesen presentar. No teníamos equipos de protección, por tanto nos preparamos de acuerdo a los equipos que iban a trabajar casos COVID. Por ejemplo, serie de criterios. Uno de los criterios es esto, que tengan, por ejemplo, el departamento más de 2 unidades para hacer atenciones hospitalarias. Es decir, si una filial solo tiene una unidad, no puede atender, porque entonces recordemos que también la Cruz Roja Nicaragüense atiende accidentes de tránsito. Y entonces esta no puede mezclar la atención a accidentes de tránsito con atenciones de casos sospechosos. Entonces, por ejemplo, en principio estos criterios para selección de atención para pacientes. En segundo lugar, que tuvieran los equipos de protección adecuados. Por lo menos en un inicio se usaron los lentes sellados, las mascarillas quirúrgicas, se usaron los guantes y la N95, que digamos que son para más uso hospitalario o cuando se cuida al paciente o cuando se atiende, dependiendo de la condición, el técnico se pudiera colocar. Y ahora, en esta posición en la que estamos, pues estamos hablando de trajes completos, ¿verdad? Con sus gorros desechables y con los lentes, todavía son aquellos lentes un poco más sellados, y con las caretas, pues completo, pues el traje para poder atender ahora cualquier caso, porque como les explicaba, pues un accidente de tránsito no se sabe si el paciente tiene o no, porque también hay pacientes que son asintomáticos. Entonces, definimos, lógicamente, de acuerdo a la atención, de acuerdo a la patología que tenga, de acuerdo a la línea. Los de primera línea no es el equipo de protección que usa el de segunda línea, porque los de segunda línea no están en contacto directo con pacientes sospechosos. Entonces hay una clasificación, no la teníamos, pero la hicimos, nadie estaba preparado, como todos saben, probablemente pensamos que iba a dilatar 1 mes o 2 meses, pero esto se fue extendiendo, entonces nos preparamos y elaboramos la matriz para definir y para cada atención qué tipo de equipo, y también el tipo de higiene, por ejemplo. Higiene para el lavado de manos, para la promoción de manos, higiene para desinfectar la unidad, higiene para desinfectar los equipos, y el kit para ducharse también, porque también la persona se ducha. Y se elaboró un protocolo de actuación, un protocolo de bioseguridad, tomando los criterios del Ministerio de Salud y también los criterios únicamente de OPS y OMS, para poder dar este tipo. La reacción en un principio, pues, como les explicamos, todos tenemos miedo. Creo que en la actualidad, pues, todos tenemos miedo. Sobre todo un personal de atención de primera línea va a tener mucho más miedo para enfrentar esta situación, porque son los que están los primeros intervenientes. Pero lo complementamos con las sesiones de apoyo psicosocial, que por eso les explicamos que para la Cruz Roja Nicaragüense, a nivel del movimiento, las sesiones de apoyo psicosocial son muy importantes para enfrentar y convertir este miedo negativo en un principio, poder tomarlo y que en vez de ser negativo, pues se convierta en algo para sobrevivir y protegernos de muchas amenazas, pues. Y para esto, uno de los criterios, de las acciones que podemos realizar para convertir este miedo negativo en algo que nos ayude a enfrentar, es que demos seguridad física al personal de primera línea, y esto tiene mucho que ver con los equipos de protección. Seguimos con las preguntas. Nuestro amigo Álvaro Bottini de Brasil nos pregunta: muy buenas noches a todos, excelente presentación, señora Virginia, gracias desde el Brasil por compartir su información. ¿Podrías hablar un poquito sobre la
sanitización por amonio cuaternario? Bien, la sanitización por amonio cuaternario. Bueno, en un inicio estábamos utilizando según un protocolo para desinfección de OPS, OMS y también Ministerio de Salud, el agua con cloro, ¿verdad? 5 porciones, 0.05% de cloro por 1 litro de agua. Ese es para desinfectar superficies pues, que puedan estar en contacto con algún tipo de virus y personas en continua manipulación de objetos, de jaladeras, de puertas y demás. Pero también conocemos que el cloro daña, por ejemplo, la carrocería, por ejemplo, en el caso de nosotros, mirá que nos estaban afectando la carrocería de las unidades, la pintura, el desgaste, entonces teníamos que ahondar más con algún otro químico que pudiese aportar a la desinfección. Y nos encontramos en el mercado con este químico llamado amonio cuaternario, que es menos, digamos, corrosivo que el cloro y ayuda a desinfectar, pues, un poco mejor la superficie. Entonces, hemos utilizado ambos, ¿verdad? De acuerdo al mercado local y de acuerdo al mercado de ventas que tenga. Y lo que usamos es igual de proporción, o sea, por cada 10 cc, nosotros vertimos un litro de agua de amonio y entonces lo podemos utilizar de dos formas. Lo podemos utilizar el líquido en unos pediluvios que son como unas alfombras en donde se colocan en las entradas de los accesos, de los puntos de acceso, y evita pues, desinfectar la suela antes de entrar a cualquier localidad, ya sea la casa o alguna institución o algo, y también lo podemos utilizar en otra vía. En termonebulizadora, que sale como por vapor, así como cuando uno se nebuliza, ¿verdad? Y sale el vapor, así de esa manera lo podemos utilizar. Lo podemos utilizar con bombas manuales. Entonces eso lo usamos para desinfectar a los carros, a los vehículos, sobre todo las llantas y donde están las jaladeras y demás. Y también a la suela y a la superficie. Y en teoría, pues no daña menos que usando el cloro puro, pues como para desinfectar, pero ambos son para ese tipo de acciones. Quería comentarles que también la Cruz Roja Nicaragüense se vio obligada y a la misma vez, pues, eso fue algo muy importante, que a las primeras semanas hubo, no teníamos acceso ni a cloros ni alcohol líquido, no teníamos, pues, y necesitábamos. Entonces, con los equipos de EMI que tiene la Cruz Roja, que son equipos nacionales de intervención, producimos alcohol al 75%, tenemos unas plantas potabilizadoras y tenemos un equipo wash también para crear cloro. Entonces hicimos la creación de esos insumos, hicimos cloro y también hicimos alcohol al 75%. Por unas donaciones de etanol que nos dieron, pudimos convertir bastantes galones y de esta manera distribuimos a las filiales estos kits. Y entonces esa es la idea, ¿no? De adaptarnos a las situaciones de la parte de la no obtención, pues, de los equipos. Entonces hemos estado trabajando con ese tipo de químicos también. Perfecto. Otra pregunta de nuestro amigo AJ. ¿Qué papel desempeñaría la Cruz Roja Nicaragüense ante un colapso de los servicios de salud por el COVID en Nicaragua? Entonces, en el escenario 4, creo que en el escenario 3, planteado por la Cruz Roja Nicaragüense, habla sobre colapso de los establecimientos de salud. Entonces, como les explicaba, la Cruz Roja Nicaragüense tiene un movimiento internacional, está la Federación Internacional y está el Comité Internacional. Cuando hay una situación de desastre en el cual la Cruz Roja Nicaragüense sobrepasa su capacidad de responder a una respuesta interna, es decir, nosotros tenemos fondos de emergencia a nivel interno, pues a nivel de Nicaragua la Cruz Roja tiene para responder a cierta emergencia. Pero obviamente el fondo se termina y necesitamos más fondos. ¿A quién le pedimos? ¿A quién solicitamos? Aparte de los socios externos, está se llama DREP, que es unos fondos para situaciones de desastres en el cual la Federación a través de Ginebra
logra reunir fondos y se los distribuye en las diferentes sociedades nacionales de los países. Y tienen estos fondos tienen para determinadas familias. Por ejemplo, el primer fondo es de $40,000 por un periodo de 3 meses. Una respuesta rápida los primeros 3 meses. Las situaciones, las necesidades más de primera respuesta. Cuando ese fondo acaba, hay otro fondo que se llama llamamiento. Este llamamiento igual a través de la federación, a través de Ginebra, se hace la recolección de estos fondos y entonces el fondo se puede extender a $350,000 para, digamos, 2,000 familias, por ejemplo. Entonces, se hace todas esas líneas de acción y si aún así tenemos el problema de que seguimos con la situación, los fondos se van ampliando y así sucesivamente, lógicamente que tiene una finalidad. Pero, por ejemplo, si el sistema colapsara, entonces nosotros hacemos un llamado a la ayuda humanitaria por parte de nuestro movimiento y entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acceso a casas de campaña, por ejemplo, tenemos acceso a hospitales de campaña, a suministro, a shelter, que es alojamiento, tenemos para confinamiento. Entonces, hay muchas acciones que el movimiento tiene para poder apoyar. Como les digo, no a todos, pero sí por lo menos a la condición más vulnerable. Entonces, hay un estricto mandato, lineamiento y líneas de intervención. Tal vez la Cruz Roja no hace shelter, un ejemplo, no trabaja en alojamiento o en confinamiento, pero mi hermano, por ejemplo, de Cruz Roja panameña, tiene un equipo técnico y, digamos, mi hermano de Cruz Roja americana tiene la casa de campaña. Entonces, hay una adquisición de esos recursos hacia la sociedad nacional para que podamos brindar atención de ese tipo en el caso de fallar un colapso. Entonces podemos, por eso se llama que la Cruz Roja pues tiene el poder del movimiento, el poder de la humanidad, porque movemos recursos, de nuestras hermanas Cruces Rojas a nivel mundial. Son 198 Cruces Rojas a nivel mundial y cualquier recurso de cada país puede moverse a un país necesitado. Y lógicamente en apoyo con otros socios pues, de nuestros movimientos. Y está en la línea, la pueden encontrar en la línea 3, cuáles serían las acciones. Y habla de manejo de confinamiento, de casos leves, atención a pacientes COVID. Cruz Roja Paraguaya lo está haciendo, maneja albergues con personas de alimentos, suministra kit de higiene, tal vez no maneja al paciente, pero por ejemplo da suministro de kit de higiene, kit de cocina, kit de alimentos, bonos de alimentos. Entonces hay muchos mecanismos para apoyar, no todo, pero por lo menos la condición más vulnerable. Y así funciona la Cruz Roja. Perfecto, muy explicativa tu respuesta. La última pregunta de Loren Ruiz, que también solicita si se podría compartir el PDF de la presentación. Y pregunta, ¿en cuánto estimaron el índice de sobredemanda de servicios de salud en tu país? ¿Cuál fue el más crítico? Pero eso como una producción de escenario o como lo de ahorita, ¿no? ¿O me puede repetir la pregunta? Disculpe. ¿En cuánto estimaron el índice de sobredemanda de servicios de salud en tu país y cuál fue el más crítico? En el caso, de momento no hemos llegado a ninguna situación crítica, por eso les explicaba que si era de acuerdo al planteamiento de los escenarios. Por ejemplo, nosotros habíamos puesto en un escenario número 4, cuando, por ejemplo, las camas, el hospital pues no tuviera camas para atender. Estamos hablando alrededor de 20,000 personas, un escenario 4 en donde no haya, digamos, atención médica para eso. No haya donde se pueda atender a los pacientes. También otro de los criterios que pusimos fue cuando el personal de salud se contagie y no pueda haber ausentismo del personal de salud para atender esta emergencia. Pero andábamos por ese índice más o menos, según los escenarios que planteamos, ¿no?, de aceptación. Perfecto. La última pregunta, Virginia, con esto cerramos. Caso Nicaragua, ¿está con fondos DREF para COVID-19? Una pregunta de Miguel Medrano.
¿De qué? Nicaragua está con fondo de REF para COVID-19. Saludos de Miguel Medrano. RF, no desconozco ese fondo. RF. Sí. No sé. Fondos DREF. Lo dijo al revés. DREF. No, ya nosotros no tenemos fondos DREF. Estamos con llamamiento. O sea, Okay, les explicaba que el DREF era de un periodo de 3 meses, digamos, para un porcentaje de familias, los primeros 3 meses. Entonces, de acuerdo a la situación presentada y a los niveles de necesidades que hay en ese fondo, digamos que es básico, pues ya sobrepasó eso. Pues. Recordemos que en las líneas que trabajamos, uno de los componentes principales es la línea de obtención de equipos de protección y el fortalecimiento institucional de nuestros voluntarios y voluntarias, y los equipos de protección son caros y son difíciles de conseguir, por tanto, los fondos para obtener equipos son bastante altos para poder brindarles atención. Así que ese fondo estamos en una segunda etapa. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias una vez más, Virginia. Una brillante presentación. Creo que los mensajes, más que preguntas, han sido de felicitación por la excelente exposición. Y bueno, agradecidos enormemente con ANEJA, con nuestra presidenta de ANEJA, Berta Mojica, que ha hecho un trabajo espectacular para poder coordinar este evento. Y bueno, a modo de cerrar, vamos a mandar, como siempre, nuestros saludos a todas las personas que hacen posible que podamos estar cada miércoles aquí presentes. Y bueno, mandamos un gran saludo en especial a la señora Hiromi Nai, la directora de JICA Nicaragua, al señor Ishikawa, director de JICA Ecuador, al señor O'Hara, director de JICA Bolivia, a los miembros funcionarios de JICA en Brasil, Ecuador, República Dominicana, a nuestra amiga Laura Mella de República Dominicana, JICA Bolivia, y a todos los países que conforman, ¿no? A Flavio Nakaoka, de Abjica Brasil, todos los que conformamos FELABEJA, la familia FELABEJA, por supuesto a Mary Alarcón, presidenta de Ecuador, a Cristóbal Niño, vicepresidente de Ecuador, que son parte fundamental para la organización de estas conferencias, a Berta Mojica una vez más, a Ignacio Argons de la Argentina, quien estuvo la anterior semana con la presentación de Ciudades Inteligentes